ケージにグループが記載されていないお客様には最後にご搭乗のご案内をいたします。お手元にパスポートとご搭乗券をご用意いただけますようお願いいたします。機内の収納スペースには限りがあるため、お持ち込みになるお手荷物を機体の荷物室にお預かりさせていただく場合がございますのでご了承ください。皆様のご協力にイベリアよりお礼を申し上げます。Les informamos que debido a la capacidad limitada del avión, algunos equipajes de mano podrían ser retirados para sacar en la bodega del avión. Uno de ellos enrollados con un malete en el compartimento superior y su accesorio personal debajo del asiento delantero. Pueden embarcar a través de su accesorio por la puerta S22 los clientes business, media singular, media infinita, platino, oro y plata, además de los clientes ELA, Zafiro y Vive One World, identificados como grupo franquicia. We are now starting to board our Iberia flight RB680. Boarding will be carried out by groups. Please, we ask you to respect the order of the boarding. We remind you that due to the limited storage capacity of the aircraft cabin, some hand luggage might be removed and loaded into the aircraft. Once on board, we ask you to place your cabin bag into an overhead locker and your personal item under the seat in front of you. With this, Iberia Singular, Iberia Plus Infinita, Platinum, Oro and Platinum, as well as our One World, Emerald, Sapphire and Ruby members identified as priority, make your exclusive access at gate S22. イベリア航空 IB6801 便はただいまより搭乗を開始いたします。ご搭乗はグループごとにお願いさせていただきます。ご搭乗の順番をお守りいただきますのをお願いいたします。機内の収納スペースには限りがあるため、お持ち込みになるお手荷物は機体の荷物室にお預かりさせていただきますのでご了承ください。機内ではお客様のお手荷物が入力を、そして小さなバッグなどは前の座席の下にお入れいただきますようお願いいたします。ビジネス、イベリアシールド、イベリアクラス、ユースネタプラチナ、オートプラタのお客様はワンワードエメラルド、サファイアとルビーのメンバーと同様にプライオリティグループとして専用アクセスで S22 番ゲートよりご搭乗いただきます。Pueden embarcar por la puerta S20 los clientes con necesidades especiales, clientes con niños, clientes del grupo A y clientes viajando sin equipaje de mano independientemente del grupo impreso en su cartera. Muchas gracias. Customers requiring special assistance, customers with children, customers in Group A, and customers travelling without carry-on baggage, regardless of the group printed on their boarding pass, may now board gate S20. Thank you very much. お手伝いが必要なお客様、お子様連れのお客様、グループ A のお客様、および機内に持ち込みお手荷物のないお客様は、ご搭乗券で印刷されたグループに変わっています。ただいまより S20 番ゲートからご搭乗いただきます。ありがとうございます。Ahora pueden embarcar por la puerta S20 los pasajeros del grupo 1. Muchas gracias. Now customers in Group 1 can board through gate S20. Thank you very much. 続いてグループ1のお客様はこれより S20 番ゲートから機内にご案内いたします。ありがとうございます。Ahora pueden embarcar por la puerta S20 los pasajeros del grupo 2. 雪で大変。10番ゲートから機内にご案内いたします。ありがとうございます。
Hola, buenos días, bienvenidos a bordo de este vuelo Iberia con destino Tokio, en código compartido con JAL. El uso de dispositivos electrónicos está permitido a bordo durante el vuelo siempre que los mantengan en modo avión. No obstante, y por motivos de seguridad, la tripulación podrá requerirles que los apaguen y guarden en cualquier momento del vuelo. Para despegue y aterrizaje, los ordenadores portátiles deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Asimismo, el uso de tomas eléctricas no está permitido en estas fases del vuelo. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad y asegúrense de que el respaldo de su asiento esté en posición vertical y su mesa plegada. En breves momentos vamos a realizar la demostración de seguridad para este vuelo. Les rogamos que durante este tiempo no usen sus auriculares y presten toda su atención. Cuenten con nosotros en todo momento para lo que necesiten. Gracias por confiar en Iberia. Hola, good morning and welcome on board this flight to Tokyo, codeshare with JAL. The use of electronic device is permitted on board during the whole flight as long as you keep them in flight mode. However, and for safety reasons, the crew may require you to turn them on and store them away. Laptops must be turned off and put away in the overhead lockets or under the seat in front of you. The use of power socket is not permitted during this phase of the flight. Now, please fasten your seatbelts and make sure that your seat back is in the full right position and that your table is folded away. In a few moments, we shall be briefing you on the safety aspect of this flight. During this time, please do not use your headphones and pay attention. You can rely on us for anything you need. Thank you for choosing Iberia. ホラ、皆様おはようございます。本日もイベリア航空6801便東京成田国際空港行き直行便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この便はワンワールドメンバー日本航空との共同運航便でございます。機内での電子機器のご使用は機内モードに設定している場合に限り全フライト中に許可されております。ただしお客様の安全のために機器の電源を切りご収納いただきますようご案内させていただく場合がございます。ノートパソコンは電源を切り頭上の収納棚か前の座席の下にお収めください。離着陸に際しましてはすべての電子機器の充電は禁止されております。これより離陸に際しましてどなた様もシートベルトをお締めになり背もたれを元のまっすぐの位置にお戻しください。テーブルも元の位置にご収納ください。まもなく当フライトの安全面につきましてのご案内です。Arms, lights and cross check. まもなく当フライトの安全面につきましてのご案内をいたします。この間はイヤフォンのご使用をおやめになり案内にご注目ください。必要な備えは当社がすべてご用意いたしておりますのでどうぞご安心ください。改めまして本日はイベリア航空にご搭乗いただきましてありがとうございます。Por motivos de seguridad, les informamos que el uso de los dispositivos electrónicos está permitido durante todas las fases del vuelo en modo avión o con los sistemas de emisión y recepción de datos desactivados. For safety reasons, we inform you that the use of electronic devices is allowed during all phases of the flight in flight safe mode or with their built-in communications disabled. Este avión dispone de conexión Wi-Fi. Si usted desea conectarse, podrá desactivar el modo avión y activar la transferencia de datos únicamente cuando la tripulación lo indique. Si la señal luminosa se enciende, deberá apagar todos sus dispositivos electrónicos. This airplane has Wi-Fi and if you wish to connect, please disable the flight safe mode and turn on the built-in communications, only when the crew advises to do so. If the luminous sign is turned on, please turn off all your electronic devices. La tripulación de Iberia está preparada para actuar en todo lo relacionado con la seguridad del vuelo. Por favor, siga siempre sus instrucciones. A continuación, y siguiendo las normas internacionales de aviación civil, les informamos de las normas de seguridad de este avión. Iberia crew has been trained to help you in anything related to safety. Please follow their instructions. In accordance with international civil aviation regulations, we are going to inform you of the safety procedures aboard this aircraft. Les informamos de que deben alojar su equipaje de mano debajo de su asiento delantero o en los maleteros situados encima de su butaca, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. All your hand luggage must be stored under the seat in front of you, or in the overhead compartments. Please leave the aisles and emergency exits free of your personal items. En el despegue y aterrizaje, mantenga el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesa plegada.
During takeoffs and landings, keep your seat in an upright position and your table folded up. Cada asiento dispone de un cinturón de seguridad que se abrocha insertando la trabilla en su enganche correspondiente. Each seat is equipped with a safety belt. This is fastened by inserting the flat metal end piece into the slot in the clasp. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. To unfasten the belt, simply lift the lever on the clasp. Como medida de precaución adicional, nuestra recomendación es que permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo. As an additional precautionary measure, we recommend that you keep your safety belt fastened throughout the flight. Observen que hay 8 puertas de salida, 4 a cada lado del avión. Cada una de estas salidas dispone de una rampa o rampa balsa de evacuación. Todas ellas están señalizadas con la palabra salida. Please note that there are 8 exit doors, 4 on each side of the plane. Each exit is equipped with an evacuation ramp or ramp raft. All are clearly marked with the word exit. En el suelo, en los pasillos, existe una guía luminosa que se ilumina en caso de emergencia, marcando las vías de evacuación. The floor of the aisle is equipped with lights that will illuminate in case of an emergency, indicating the exit routes. Los chalecos salvavidas se encuentran en un alojamiento situado debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que sea necesario su uso. Life jackets are located under your seats, but they should not be removed unless it becomes necessary. Para extraerlo, tire de la cinta roja que sobresale hacia adelante debajo del asiento. To remove it, pull on the red strip sticking out at the front from under your seat. Cada chaleco va alojado en una bolsa. Para abrir la bolsa, rómpala tirando fuertemente según se indica en la misma. Una vez abierta, extraiga el chaleco y extiéndalo. Each life jacket is inside a bag. To open the bag, you should break it by pulling strongly as indicated. Once the bag is open, pull it out and unfold the life jacket. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura. Se pasa la cinta de atado por detrás de la cintura y se engancha la fijación de la hebilla de un extremo a otro, tirando para ajustarlo. Slip the jacket over your head, pass the strap around your waist, and fasten the clasp, then tighten by pulling the tape. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. Life jackets should never be inflated inside the aircraft. Para inflarlo, tire fuertemente del tirador rojo de plástico delantero. En caso de que el sistema no funcione, puede inflarlo soplando por el tubo. To inflate it, pull on the red plastic tag at the front. If this system does not work, you can also inflate it by blowing into the mouth tube. Recuerde, por favor, nunca debe inflarse dentro del avión. Remember, the life jacket should never be inflated inside the aircraft. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. In case of cabin decompression, the compartments situated above your seat containing oxygen masks will open automatically. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren normalmente. If this happens, pull the mask down and place it over your mouth and nose. Adjust the elastic band around your head and breathe normally. Para información complementaria, les rogamos vean detenidamente las instrucciones de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos. For further information, please read carefully the safety instructions situated in the seat pocket in front of you. También les recordamos que no está permitido fumar en este avión, y hacerlo en los lavabos puede poner en grave peligro la seguridad del vuelo. We remind you that smoking is not permitted on this plane, and doing so in the lavatories might put the safety of the flight at risk. Buenos días, señoras y señores pasajeros, les habla el comandante. Estamos en este momento en el punto de espera de la pista de servicio y es la 36 izquierda para nuestro viaje a Tokio. Va a tener una duración de 13 horas y 10 minutos y vamos a despegar en menos de 5 minutos. Les mantendré informados a lo largo del vuelo. Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo. Good afternoon, ladies and gentlemen. This Captain speaking. Welcome on board. We are now holding point languages. Today is the 36 left in Madrid. And we have number 1 for takeoff. In less than 5 minutes we're starting our takeoff. The flight time to Tokyo today will be 3 hours and 10 minutes. Thank you very much for your attention. I will keep you informed through the flight.
ただいまのギジェルモ・キンタニージャに代わりましてご案内申し上げます。当機はこれより離陸してまいります。36番右側の滑走路でございます。成田までの飛行時間は13時間10分、これより5分以内に離陸いたします。また、飛行状況に関しましては、フライト中に詳しくご案内されていただきます。では、成田までの空の飛び、お楽しみくださいませ。Proceed for takeoff. Buen vuelo. Hola, buenos días. Soy Ángel Ferreira, sobrecargo de este vuelo. En nombre del equipo Iberia, el comandante Guillermo Quintanilla y toda la tripulación, deseamos que disfruten de su viaje a Narita. Queremos ofrecer un saludo especial a nuestros clientes Iberia Plus de la alianza One World. Nos complace informar a los miembros de Iberia Plus que por realizar este vuelo podrán obtener hasta un máximo de 17.000 avios. Si aún no es miembro del programa, le invitamos a registrarse a través del sistema de entretenimiento, consiguiendo los avios correspondientes a este vuelo. El servicio que les ofreceremos hoy consiste en un almuerzo y un desayuno. A partir de este momento se encuentra disponible el servicio de Wi-Fi. Pueden consultar las instrucciones de uso en su pantalla. Les sugerimos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. Estamos a su disposición durante todo el vuelo. Muchas gracias. Estimados pasajeros, dentro de unos momentos les entregaremos un impreso de inmigración para su complementación por todos los ciudadanos no japoneses. Asimismo, entregaremos una tarjeta de aduanas que debe ser rellenada por todos los pasajeros. Si viajan en familia, solo será necesario rellenar una. Les recordamos que este es el vuelo de Iberia 6801. Si necesitan ayuda, no duden en consultarnos. Muchas gracias. Hola, good afternoon. I'm Ángel Ferreras, the passenger of this flight. On behalf of the Iberia team, Captain Guillermo Quintanilla, the crew at your service, I want to judge the flight to Narita. We would like to wish a special welcome to Iberia Plus and One World frequent flyers. We are pleased to inform our Iberia Plus members that you will obtain up to 17,000 avios for this flight. If you are not a member yet, we invite you to join the program through the entertainment system and get the avios for this flight. Our catering service today will be a lunch and a breakfast. Our Wi-Fi service is now available. You may consult the use instruction on your screen. We suggest you to keep your seatbelt fastened and visible to avoid waking you up in case of turbulences. We are at your service during the whole flight. Thank you very much. Dear passengers, in a few minutes, you will be given an invitation form to be completed by all non-Japanese citizens. We also hand out a customs form to be filled out by all passengers. Only one is needed per family. We remind you that this is Iberia Flight 6801. Should you need assistance, please contact one of the flight attendants. Thank you. 皆様、こんにちは。ただいまのトビのチーフパーサーアンヘル・フェレラスに代わりましてご案内いたします。本日はイベリア航空にご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。また当便でご搭乗されたイベリアプラスおよびフリクエントフライヤーのお客様、ご搭乗ありがとうございます。機長以下乗務員一同お礼申し上げます。イベリアプラスの会員のお客様は当便で最大17,000ポイントを獲得することができます。まだご入会でないお客様も当便のエンターテインメントシステムにてご入会いただくと当便のポイントをご獲得することができますので、ぜひごの機会にご検討くださいませ。当機の本日の食事のサービスはご昼食、サンドイッチ、そして到着前に軽食をご用意してございます。またこれよりWi-Fi と電話サービスがご利用いただけます。詳細につきましては座席画面にてご覧いただけますのでご覧くださいませ。飛行中、気流の乱れだったところを通る場合もございます。お休みの妨げにならないよう座席のベルトはしっかりとお締めになり見えるようにしてお休みくださいませ。またこれより入国用紙及び税関申告書をお配りいたします。日本国籍をお持ちの方は税関申告書1枚、ご家族に1枚、日本国籍をお持ちでない方は入国用紙と税関申告書が必要でございます。当便はイベリア6801便でございます。ご質問等ございましたらお近くの乗務員にお声かけくださいませ。では成田までの空の旅、ごゆっくりお出ください。Estimados pasajeros, en breves momentos les ofreceremos la tienda libre de impuestos, que permanecerá abierta hasta el comienzo del servicio de desayuno.
Estamos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Dear passengers, we shall shortly be offering our duty-free shop and will remain open until the start of the breakfast service. We are at your disposal for anything you may require. Thank you. 皆様はこれより数々の商品や特別プロモーションからお選びいただける機内販売の新しいカタログをご紹介いたします。当イベリア東京便におきましてはカタログ記載すべての商品が 10% にてお求めいただけます。免税品の販売サービスはご到着前ご朝食の前までご利用いただけますので、ぜひご覧くださいませ。またご質問等ございましたらお気軽にお近くの乗務にお尋ねくださいませ。ありがとうございます。Estimados pasajeros, estamos intentando una área de turbulencia. Por favor, hagan uso de su cinturón de seguridad. Muchas gracias. Dear passengers, we are entering into turbulence area. Please remain seated with your seatbelt fastened. Thank you. 上げます。当機は乱気流の中を飛行しております。そのため機長がシートベルトのサインを点灯しました。どなた様もお座席にお戻りになり、ベルトを腰の低い位置でしっかりとお締めください。また、ベルトサインが消えるまでは、お手洗いのご使用はお控えください。Señoras y señores, para facilitar la recogida del servicio les rogamos nos entreguen las cajas cerradas con los vasos y latas por separado. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, to speed up the service, we kindly ask you to close the boxes. Please set aside your water cups and cans. Thank you. 皆様、お食事をお楽しみいただけましたでしょうか。回収サービスをスムーズに行うため、蓋の箱は閉じてお返しください。また、カップや缶は箱の外に出していただくようお願い申し上げます。ご協力いただきありがとうございます。Señoras y señores pasajeros, les hablo el comandante. Hemos iniciado el descenso para aterrizar en el aeropuerto de Narita, Tokio, a las 10 menos cuarto hora local. El tiempo es bueno, alguna nube, buena visibilidad, la temperatura actual es de 3 grados centígrados. Muchas gracias por su atención, gracias por volar con Iberia y que tengan un feliz día. Morning, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Just now we're starting to descend to land in Narita Airport at 9:45 local time. The weather in Narita now is sky with few clouds, good visibility, the temperature is 3 degrees Celsius. Thank you very much for your attention. Thank you to fly with Iberia and have a nice day. 皆様、ただいまの機長に代わりましてご案内いたします。当機はまもなく着陸態勢に入ってまいります。着陸時間は日本時刻で9時45分を予定しております。ただいまの成田の天候は曇り、気温は摂氏3度との報告が入っております。本日もイベリア航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。もう少しの成田までの飛行をごゆっくりお楽しみくださいませ。Crew, secure cabin for landing. Thank you. Estimados pasajeros, en unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Narita, Tokio. Si son tan amables, por favor verifiquen que su equipaje está bien colocado y el respaldo de su asiento está en posición vertical y su mesa plegada, y si su cinturón de seguridad abrochado. A partir de este momento, los dispositivos electrónicos de mano deberán de estar sujetos en modo avión o apagados y los ordenadores portátiles apagados y guardados. Por favor, desenchufen sus dispositivos de la toma eléctrica. Gracias por volar con nosotros. Ladies and gentlemen, we will be landing at Narita Tokyo Airport in a few minutes. Please check that your carry item is put away. The back seat is in full upright position, your table is folded away, and that your seat belt is fastened. From now on, all handheld electronic devices must be safely held and in a flight safe mode or disconnected. Laptop must be switched off and stored away. All devices must be unplugged from power socket. Thank you for flying with us. 当機はまもなく成田国際空港に着陸いたします。恐れ入りますが、お手荷物は上の収納の中を座席の下へ収納し、背もたれは元のまっすぐな位置へお戻しくださいませ。
お使いになられましたテーブル、画面等は元の位置へ収納し、シートベルトをしっかりとお締めくださいませ。これよりすべての電子機器は機内モードに切り替えるか電源をお切りください。またノートパソコンは電源を切り手動7あるいはお座席の下へ収納お願いいたします。これよりすべての電子機器の充電はご遠慮くださいませ。本日もご搭乗ありがとうございました。Bienvenidos a Tokio, es un placer anunciarles que hemos aterrizado en hora. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal y mantengan sus dispositivos en modo avión o apagados hasta la apertura de puertas. Antes de descender del avión, revisen por favor que no olviden a bordo ninguna de sus pertenencias como teléfonos móviles u otros dispositivos. Les agradecemos que dejen las mantas encima de sus butacas. Recordamos que la hora local son las 9:35 de la mañana. Ha sido un placer recibirles a bordo. Gracias por confiar en Iberia. Welcome to Tokyo. It's our pleasure to inform you we have landed on time. Please remain seated with seatbelt fastened until sound be turned off. Keep your device in flight mode. Switch off until we open the doors. Please ensure you leave and wear any of personal blankets to repair any other devices. Please leave the blanket on your seat. Reminder local time is 9:30 a.m. We are very pleased you have joined on this flight. Thank you for choosing Iberia. 皆様、長い空の旅大変お疲れ様でございました。当機はただいま成田第2国際空港に着陸いたしました。現在の成田の時刻は9時35分でございます。ベルト着用のサインが消えますので、シートベルトはお締め置きになったままお座席にてお待ちくださいませ。電子機器等はドアが開きますまで機内モードあるいは電源を切ったままお待ちくださいませ。携帯電話、電子機器その他の手荷物等をお機内にお忘れ物のないようご確認くださいませ。またご使用済みのブランケットはお座席の上を置いていただきますようお願い申し上げます。本日もイベリア航空にご搭乗いただきまして誠にありがとうございました。また機内にてお目にかかれますことをお待ち申し上げております。Crew disarm slides and cross check. Thank you.